Muchachos, ¿me están escuchando? Sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a seguir con la clase. Bueno, ¿qué era lo que nos habíamos quedado el día de ayer hablando sobre fuerza eléctrica, ¿verdad? Estábamos mirando uno que otro ejercicio. Creo que todavía no les he dejado la tarea, pues, pero bueno, se la voy a dejar. Ustedes ya pueden ir avanzando en la resolución de los problemas que plantea el libro de Bagnes. Les recuerdo que el Bagnes es el libro que nosotros tenemos como de referencia principal, ¿verdad? Ya hay buenos ejemplos resueltos, hay buenos problemas planteados, pero más que todo, pues la referencia que tenemos tanto en el desglose de los ejercicios como el nivel de estos, pues es el libro de Bagnes. Entonces, ya vamos a entrar entonces a lo que es el capítulo 3. Déjenme comenzar hablando de este capítulo 3. Permítanme que no me está funcionando el lápiz. Entonces, vamos a comenzar hablando ya sobre... Permítanme, jóvenes. Eso, ahí está. Ya sobre el capítulo 3. ¿Sí? ¿Qué trata el capítulo 3? Un concepto que de hecho ustedes también ya han hablado sobre él. Definitivamente creo que este lápiz ya me está generando demasiados problemas, muchachos. Vamos a ver. Permítanme, le cambio la batería nuevamente. No creo que sea la batería. Permítanme. Ya regreso. Son baterías recargables, pero no creo que se me descarguen un día de clase. Yo creo que es problema de lápiz. Bueno, entonces vamos a entrar ya a hablar sobre lo que es campo eléctrico. Campo eléctrico. De hecho, ustedes el concepto de campo eléctrico ya lo vieron, lo estudiaron en su curso de Física 200. Y nosotros ya hemos estado hablando, ¿verdad? Nos hemos centrado en gran medida en distribuciones de carga, ¿verdad? Cargas fuentes, les hemos llamado cargas fuentes, que tienen una cierta, lo voy a denotar con la letra mayúscula Q, ¿sí? Tengo una carga fuente y yo ya sé que sobre una carga de prueba, ¿estamos de acuerdo? Una carga de prueba, nosotros ya hemos medido la interacción eléctrica que produce mi carga fuente sobre esa carga de prueba. Nosotros definimos el concepto de fuerza. Si ustedes recordarán, primero hablábamos sobre un conjunto o un sistema de cargas puntuales, ¿verdad? Sistema de cargas puntuales y después nos pasamos al sistema de carga continua, de cargas puntuales, y solo les voy a recordar cómo habíamos pues hablado de cuál era la interacción que realizaban ciertas cargas puntuales sobre una carga de prueba, en este caso la carga Q, es decir, la fuerza que realizan todas las cargas fuentes sobre mi carga Q, ¿verdad? Desde 1 hasta n cargas, eso es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de Q sub i por Q 4pi epsilon sub 0 por el radio al cuadrado por el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Y después nosotros nos pasamos a un sistema de carga continua, ¿verdad? Sistema de carga o con sistema continuo de carga, como quieran llamarlo, sistema de carga continua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pues ampliamos el concepto, veíamos que, como el caso que yo les acabo de representar ahí, ¿verdad? Nosotros pues nos enfocábamos en cierta pequeña cantidad de carga, lo representábamos como una carga puntual, y de la misma forma, como ustedes han trabajado ese tipo de conceptos que involucran masa continua, carga continua, ¿verdad? La contribución de todas las interacciones, eso se realiza mediante una integral. ¿Y de qué manera? Pues como el producto de esa carga por la carga prueba, 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado por r unitario, ¿verdad? Nos pasamos al concepto de carga continua. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque resulta ser, vamos a ver, este es r, de hecho es el vector r, ¿verdad? Resulta ser que nosotros podemos mirar matemáticamente hablando un nuevo concepto, ¿sí? Podemos identificar matemáticamente hablando un nuevo concepto. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes miran, este valor de Q es un valor constante. De hecho, ahí tengo varias constantes, pero en particular ese valor de Q es un valor constante. Yo puedo fijarme en lo siguiente. Ese valor en el cual nosotros estamos tomando la interacción, yo lo puedo sacar afuera de la sumatoria y centrarme más que todo en la relación de la carga esteraprimada, ¿verdad? La carga fuente, sí, la carga fuente y la geometría que tiene esa carga fuente junto con las demás constantes que teníamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que esta expresión de ahí, hay constantes, lógicamente, hay constantes, pero ahí solamente están cantidades que me relacionan la carga fuente y cantidades que me están relacionando la posición de mi carga fuente en un punto en particular en el espacio, es decir, el punto de campo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa expresión, de hecho, nosotros le podemos poner un nombre, ¿sí? A esa expresión le vamos a llamar el campo eléctrico. A esa expresión le vamos a llamar el campo eléctrico y lo vamos a denotar así, con la letra E. Observen que lo que estoy diciendo yo, en otras palabras, es que el concepto de interacción, la fuerza que nosotros podemos medirla, ¿verdad? Yo la puedo cuantificar mediante una nueva expresión que matemáticamente hablando, yo la he definido, ¿verdad? La hemos definido, ¿sí? La hemos definido matemáticamente hablando para un sistema de cargas puntuales, igual a 1 hasta n de q sub i primado por r unitario 4pi epsilon sub 0 por r cuadrado. Lo que estamos diciendo es que el campo, cuando tengo distribución de carga puntual, ¿verdad? El campo eléctrico se va a calcular de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en otras palabras? Igual, el concepto para la distribución de carga continua, ¿verdad? Ahí está, el mismo concepto. Yo puedo sacar nuevamente la carga fuera de la integral, la carga de prueba fuera de la integral de dq primado 4pi epsilon sub 0 r cuadrado por r unitario, y a esto también definirlo como el campo eléctrico para una distribución de carga continua. Es decir, el campo eléctrico tiene esta expresión, ¿verdad? Esta integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en el fondo? Si nosotros le queremos buscar algún significado físico, lo que estamos diciendo es que esa expresión que la construimos matemáticamente hablando, ¿sí? Esa expresión que la hemos construido matemáticamente hablando es... Ya permítanme. Esta expresión que le hemos construido matemáticamente hablando, si le quiero dar un contexto físico, puedo decir yo que es alguna propiedad que adquiere el espacio debido a alguna fuente, carga fuente, ¿verdad? Es decir, esa carga fuente me genera ciertas propiedades en el espacio. En particular, estoy hablando a una distancia
¿verdad? Dada con respecto a mi carga fuente, ¿sí? Con respecto a un sistema de referencia que me posiciona mi carga fuente, vectores relativos que me posiciona mi carga fuente con ese punto en el espacio, ¿sí? Entonces, en otras palabras, nosotros somos capaces de medir esa propiedad, ¿verdad? Esa perturbación o eso, algo que hemos generado en el espacio debido a alguna fuente, cuando nosotros colocamos una carga prueba en ese punto dado. Si nosotros miramos que existe alguna interacción, es decir, existe alguna fuerza, ¿verdad? Entonces significa que hay algo que me está generando que el espacio adquiera esa propiedad. A eso es lo que nosotros le estamos llamando el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, alguna gente cree que el campo eléctrico, como nosotros lo medimos indirectamente, ¿verdad? Para medirlo indirectamente necesitamos una carga prueba. Entonces, alguna gente cree que esto, pues, en realidad eso es un concepto meramente matemático, ¿verdad? ¿Por qué? Repito nuevamente, porque la única forma que nosotros, bueno, no la única forma. De hecho, cuando ustedes llegan a física 4.15 y estudien las ecuaciones de Maxwell, se van a dar cuenta que allá, pues, la naturaleza de la luz se expresa en términos de esto y otras expresiones que tienen que ver con el magnetismo. Pero bueno, solo adelantándome un poco. Entonces, algunos creen que esto es una expresión meramente matemático y que en realidad el concepto físico uno lo obtiene de esta expresión, lo que es la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos medir directamente lo que es el campo eléctrico por los momentos en el contexto en el cual estamos nosotros. Pero, repito nuevamente, si le queremos dar un contexto físico, podemos nosotros decir que es alguna propiedad que adquiere el campo, ¿verdad? Debido a alguna fuente en algún punto en el espacio. Déjenme borrar esto, en algún punto en el espacio, ¿sí? Entonces, bueno, eso es más o menos, por ejemplo, cuando ustedes miraron en su curso de física, sus cursos previos, ¿verdad? La Tierra ejerce un campo gravitacional, ¿sí? La Tierra ejerce un campo gravitacional. Si ustedes recuerdan, la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre alguna masa, ¿verdad? Alguna masa prueba, eso era G por la masa. El campo gravitatorio es G, ¿sí? Y esa G, de hecho, tiene una expresión, esa G, para el caso de la Tierra, tiene una expresión que tiene que ver con lo que Newton nos dejó, ¿verdad? La ley universal, la ley de gravitación universal, que más o menos tiene la misma expresión de lo que ustedes están allí encontrando, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar. Pero bueno, esto es otra cosa, otra historia, que ustedes ya hablaron de eso en sus cursos previos, ¿verdad? No al profundidad, mirando lo que es la ley universal de gravitación, pero en el fondo es casi lo mismo. Entonces, esta es una integral, ¿verdad? Que nosotros estamos realizándola con respecto a la carga, ¿sí? Esa es una integral que nosotros estamos realizando con respecto a la carga. Aquí no hay ningún problema porque ahí pues estamos sumando la carga, estamos relacionando lo que es la carga fuente con el vector de posición relativo, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, mientras que aquí sí. Esa integral con respecto a la carga, ya hemos visto que lo más ideal es integrar con respecto a las cantidades espaciales. Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito, pues, recurrir nuevamente a expresar, hacer un cambio de variable y expresar esa integral en términos de geometría o en términos de la parte espacial, ¿verdad? Lo que son líneas, en el caso si son líneas, recordarán ustedes, habíamos definido lo que era la densidad de carga lineal, ¿sí? Solo para recordarles, DDQ sobre la DDL, ¿verdad? El autor, si ustedes revisan, se acuerdan, en la prueba el autor, pues en lugar de poner DDR o DDL, el autor le gusta utilizar la letra S, Magnus, ¿sí? Sigma, pues habíamos dicho que era para el área. Si ustedes recordarán, es la relación de carga con respecto al área. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto al área. Y Rho, habíamos hablado que era para la densidad de carga volumétrica, la relación de la densidad de carga con respecto al volumen. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tengamos líneas, nuevamente, ¿verdad? Nosotros podemos escribir, me refiero nuevamente, que nosotros podemos, pues, lo que es donde está localizada la carga, tomarla como una línea, es decir, enfocarnos pues en una sola dimensión, si es algo lineal, ¿verdad? Entonces,
el campo eléctrico, para cuando tengamos líneas que nosotros podamos simplificar el problema líneas, podemos escribirlo entonces de esta forma. El 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es una constante, ¿sí? Nuevamente lo puedo sacar afuera de la integral. Estoy integrando con respecto a una longitud, ¿verdad? A una longitud, y la integral se vería como la densidad de carga. Depende, ¿verdad? La densidad de carga no necesariamente va a ser constante. Depende de dónde yo me esté localizando. ¿Estamos de acuerdo? Entre r al cuadrado por el vector unitario, ¿verdad? El vector de posición relativa por el vector de posición. Ah, y me faltó el DDS. ¿Sí? El DDS. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tenga áreas? Que yo pueda simplificar mi problema y tratar el problema, ¿verdad? La distribución de carga como una distribución dada en una superficie. Entonces, el campo eléctrico en algún punto en el espacio con respecto al sistema de referencia, acuérdense que yo estoy hablando de un punto en el espacio, es decir, yo tengo que hablar, posicionar ese punto, solo para recordarle, ¿verdad? Yo tengo que hablar, posicionar ese punto. Habíamos hablado del vector campo y el vector que me posiciona la fuente, ¿verdad? Entonces, en algún punto en el espacio, eso tiene la expresión 1 sobre 4pi epsilon sub 0, va a ser una integral doble. Ahora estamos integrando con respecto a un área, esa sería sigma, me posiciona la carga fuente, el d de área, entre r cuadrado por el vector r unitario. Y lo mismo para el volumen. ¿Sí? Lo mismo para el volumen, permítanme. Lo mismo para el volumen. Entonces, en el caso del volumen, cuando nosotros tengamos distribución de carga volumétrica, sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la integral triple, porque ahora estaríamos integrando sobre un volumen, ¿verdad? Rho R primado, el diferencial de volumen. El autor Bagnes, si ustedes se fijan, ya han estudiado, ¿verdad? El libro de texto, le gusta utilizar la letra tau. A mí me gusta utilizar el B, pero en el contexto en el cual nosotros hemos estado trabajando los problemas, yo creo que no hay ninguna dificultad en identificar, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo en eso? ¿Sí? Y repito nuevamente, por si alguien pues todavía va un poquito atrasado, esto no es coordenadas cilíndricas. El ρ es densidad de carga, ¿sí? Densidad de carga. Entonces, ustedes tienen que saber el contexto en el cual se está utilizando, porque la letra ρ comúnmente es la que se utiliza para hablar de densidad de carga volumétrica, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando se está utilizando coordenadas cilíndricas, para hablar de densidad de carga, uno lo que hace es ponerle entonces CH, charge, ¿verdad? El autor lo que hace es poner así, eso significa la abreviatura de charge, de carga. Se está refiriendo a densidad de carga y la variable que me posiciona el espacio lo hace sin ningún subíndice, ¿verdad? Entonces, pero repito nuevamente, en el contexto que nosotros hemos estado hablando, hemos estado presentando todo esto, esperaríamos que estemos claros en eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Si ustedes se fijan, encontrar el campo eléctrico no presenta mayor dificultad de lo que hemos estado haciendo, de calcular lo que son fuerzas, interacciones debido a distribuciones de carga, ¿verdad? Distribuciones de carga. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna incógnita que les haya quedado? ¿Alguna duda? Permítanme, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, hay dos ejemplos muy importantes desarrollados en el libro de texto que yo me siento bajo la obligación también de hablar de esos dos problemas, porque los vamos a seguir utilizando. De hecho, aquel problema que nosotros resolvimos de interacción de fuerzas, ¿verdad? De una esfera por una carga puntual, lo resolvimos porque había varios problemas del libro de Wagner que, haciendo uso de ese resultado, los podíamos resolver fácilmente. Entonces, vamos a hablar de otros. De hecho, si me queda tiempo, voy a presentar dos problemas que están resueltos también en el libro de texto, lo que es la línea infinita y el plano infinito, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a tener una línea infinita, pues hay muchos problemas que se puede tener, podemos considerar pues esta situación,
¿verdad? Un cable, un conductor eléctrico muy largo, ¿verdad? O incluso no necesariamente tiene que ser un conductor eléctrico. De hecho, puede ser cualquier cosa con tal que tenga carga, pero que sea muy largo, ¿verdad? Que se comporte, que nosotros podemos de alguna forma, ¿verdad? Aproximarlo a algo muy largo que podemos decir que es algo como infinito, que tenga carga. Nos interesa ver quién es el campo eléctrico. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la línea infinita y de hecho esa línea infinita la vamos a colocar en el sistema de coordenadas de tal manera que me coincida con el eje de la Z. ¿Sí? Repito, este problema solamente voy a resolver los problemas a tratar, copiar sería en todo caso, los problemas que ya están resueltos en el libro de texto, pero que son de importancia para seguir hablando sobre otras cosas del curso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la línea infinita que está sobre el eje de la Z. Y vamos a encontrar quién es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, ¿verdad? En cualquier localización del espacio. Y de hecho, nos vamos a enfocar en un punto en particular. Lo voy a enfocar en un punto, como es una línea infinita, ¿verdad? No importa dónde yo esté localizando ese punto P, yo puedo localizar en mi sistema de coordenadas de tal manera que me coincida con el plano XY. Eso es lo que presenta el autor para resolver más fácilmente el ejercicio. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a encontrar cuál es el campo eléctrico que genera esa línea infinita exactamente en ese punto P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recurrir? Pues vamos a recurrir a esta expresión. Para hacer eso, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Identificamos lo que son pequeñas cantidades de carga, la voy a llamar así, DDQ, ¿verdad? DDQ o DDQ grande, como ustedes deseen, ¿sí? DDQ grande, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en pequeñas cantidades de carga. Esa pequeña cantidad de carga va a estar localizada a una distancia dada, es decir, me interesa ubicar quién es el vector que me posiciona esa carga. Si ustedes se fijan, el vector que me posiciona esa carga está en z unitario, ¿verdad? Es decir, está a una distancia z del punto de origen. ¿Estamos de acuerdo? Y además de eso, voy a enfocarme en identificar mi posición, mi vector. Voy a hacerlo en rojo. Voy a hacerlo en rojo. Voy a identificar entonces también mi posición de campo, a dónde yo quiero ubicar o calcular mi campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pueden ver ustedes que nosotros podemos recurrir a sistemas de coordenadas rectangulares, ¿verdad? No sería difícil posicionar R en sistemas de coordenadas rectangulares. Y de hecho, también sería bastante sencillo recurrir a sistemas de coordenadas cilíndricas. Y de hecho, también es sencillo recurrir para ubicar este vector en sistemas de coordenadas esféricas. Cualquiera de los tres sistemas sale bien sencillo identificar quién es el vector de posición. Pero en este caso particular, yo puedo ver algo que tiene ventaja. Si ustedes observan, la distancia a la cual está esa carga tiene, perdón, la distancia a la cual está ese punto de campo, ¿sí? Ese punto de campo es la misma distancia que nosotros tenemos, por ejemplo, a cualquier punto de una circunferencia así, ¿verdad? Con ese radio. Entonces, eso lo que me indica es lo siguiente, que si yo me localizo en cualquier otro punto de esa circunferencia, yo voy a encontrar prácticamente el mismo problema, ¿verdad? Voy a encontrar la misma magnitud del campo, lo único que va a cambiar es la dirección del campo eléctrico. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que teniendo en mente eso, sale más fácil recurrir a utilizar las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues repito nuevamente, por lo que estoy diciendo es que a esa distancia ρ, ¿verdad? En cualquier punto que yo me ubique de esa esfera, tengo el mismo planteamiento, el mismo problema, ¿verdad? Entonces, lo único que va a cambiar es la dirección del campo eléctrico que yo encuentre. Entonces, vamos a recurrir a las coordenadas cilíndricas para posicionar el punto de campo. Solo déjenme esto, escribirlo ahí para que se mire mejor. ¿Vamos bien, jóvenes? Hasta el momento, preguntas. ¿Se va entendiendo todo?
Entonces, bueno, ¿qué más? Entonces, necesitábamos construir nuestro vector relativo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro vector relativo? R menos R primado, es decir, mi vector relativo no es más que tener rho unitario, menos, perdón, aquí no va menos, estoy hablando de que tengo Z positivo, ¿verdad? Z positivo, entonces sería menos Z unitario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿puedo calcular quién es la magnitud de eso fácilmente? Sí, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes recordarán nuevamente, R.R, eso me da R al cuadrado, y como eso está en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Todos los componentes, eso es fácil, eso es rho cuadrado más z cuadrado. Observen que de hecho esta tendría que ser, esto tendría que ser primado porque estoy hablando de la carga, ¿verdad? La distribución de carga, primado porque estoy hablando de la carga fuente, ¿sí? Entonces, bueno, con eso en mente, yo ya puedo entonces construir quién es el campo eléctrico, la expresión, la integral para calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico, exactamente en ese punto dado, que nosotros hemos elegido, ese punto P, ¿verdad? No es más que 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la integral, que es una integral de línea, que en este caso particular le hemos colocado sobre el eje de la z, porque el diferencial de z, esta expresión va a quedar entonces en términos de diferenciales de z, ¿verdad? Pequeñas, esto de aquí representa pequeñas longitudes o cambios en z. Entonces, en otras palabras, esto quedaría dq por d de z primado. ¿Sí? D de z primado. Entonces, hago la sustitución. Perdón, aquí esto sería entre d de z primado. Entonces, hago la sustitución, ¿verdad? Hago esta sustitución, hago esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me quedaría? Me quedaría la longitud de la densidad de carga lineal de dz primado, ¿sí? Entre R, mi vector de posición relativo, rho z primado, rho al cuadrado más z primado al cuadrado, esto elevado a la 3 medios, y nuevamente por el vector unitario, ve por el vector R. ¿Quién es el vector R? Rho unitario menos z primado, z unitario. ¿Verdad? Nuevamente les recuerdo que lo que he hecho es que esta expresión de aquí, lo que es R unitario sobre R cuadrado, eso es lo mismo que tener R entre la magnitud de R, entre la magnitud elevado a la 13. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a integrar entonces? Vamos a integrar con respecto a Z, es decir, vamos a integrar con respecto a la geometría, toda la línea. ¿Desde dónde a dónde? Pues es infinita. Es desde negativo infinito hasta positivo infinito. Es un material bastante largo. Entonces, resulta que el problema pues se puede complicar, ¿verdad? Todo se puede complicar dependiendo cómo esté distribuida la carga, cómo sea la densidad de carga. Entonces, nos vamos a enfocar en un caso particular nosotros ahorita. Nos vamos a enfocar a que esta densidad de carga es constante, ¿sí? ¿A qué quiero decir eso? Pues cualquier pedacito de carga que yo me ubique, que tenga la misma dimensión, debe tener la misma carga. No importa dónde yo me ubique, ¿verdad? Si tiene la misma dimensión, va a tener la misma carga del pedacito que yo tengo arriba. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, si sucede eso, entonces el problema se vuelve un poco más sencillo. La densidad de carga la puedo sacar afuera de la integral y me quedaría esta integral. Voy a poner esto primero, rho menos z primado, z unitario, d de z primado, rho cuadrado, z primado al cuadrado a la 3 medios. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros acá para resolver eso? Entonces, recordarán nosotros en un problema previos, en varios problemas previos, lo que hemos estado haciendo, este es un vector, creo que arriba, sí, arriba lo tengo bien. Entonces, lo que hemos estado haciendo previamente es nosotros encontrando quién es la componente en X, encontrando, en realidad la componente en X también es un vector,
¿verdad? Encontrando quién es la componente en Y y encontrando quién es la componente en Z, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Pues proyectando ese vector a lo largo del eje de la CX, proyectando ese vector a lo largo del eje de la Y y proyectando ese vector a lo largo del eje de la Z. Y después hemos estado resolviendo las integrales. Pero observen algo muy importante, ¿sí? Rho, esto es una magnitud y esto es un vector que no necesariamente va a ser constante, ¿verdad? Tiene magnitud 1, pero no necesariamente es constante. ¿Estamos de acuerdo? Pero este rho no tiene dependencia alguno, ¿sí? De estas cantidades, de z primado, ¿sí? No hay dependencia alguno de esas cantidades. ¿Qué significa? Que de hecho yo puedo sacar quién es la componente en X, Y y Z, pero también nosotros podemos hablar, en este caso particular, sí podemos hablar directamente de quién es la componente a lo largo de Rho, ¿sí? Quién es la componente a lo largo de Rho y quién es la componente a lo largo de Z. Cosa que no se podía hablar en aquellos problemas que hemos estado desarrollando anteriormente. ¿Por qué? Bueno, habría que ver si se puede calcular de uno u otro, pero en los problemas que nosotros miramos, por ejemplo, el de ayer, si más no recuerdo, el de ayer tenía componente a lo largo de Z, no había ninguno que tuviera componente a lo largo de X. Bueno, en este caso el X y el Y sí daba 0. De hecho, en este caso sí se pudo haber hecho de un solo, ¿verdad? Calcular la fuerza a lo largo de Rho y tendría que haber dado 0, ¿verdad? Habría que ver cómo quedaban las integrales de eso, ¿sí? Entonces, pero como estábamos trabajando en coordenadas rectangulares, lo más ideal era hacerlo de esta manera. En el problema que nosotros trabajamos en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, el que está resuelto en el libro de texto, si nosotros hacemos la proyección a lo largo de Rho, también tendría que haber dado 0, pero ahí tendríamos que haber recurrido a los vectores unitarios. Entonces, era más evidente trabajarlo en coordenadas rectangulares, la proyección, que en coordenadas cilíndricas. Bueno, pero en este caso, repito nuevamente, no, esta cantidad no depende de esta cantidad, ¿verdad? No depende de esa cantidad. Entonces, puedo hacer esa proyección. Puedo hacer esa proyección. De hecho, ustedes más o menos deben de tener una idea de lo que ustedes vieron en su curso de cálculo, de física 2, perdón, de física 200. ¿A qué me refiero? Recordarán ustedes que si ustedes agarraban una carga simétrica, es decir, que estuviera a la misma distancia abajo del punto de referencia, ¿verdad? El campo eléctrico que me producía la carga de arriba iba a tener este sentido y el campo eléctrico que me producía la carga en este otro sentido iba a tener esto. Las componentes a lo largo de Z se iban a cancelar y solamente me iba a quedar componente a lo largo de Rho. Entonces, de alguna forma nosotros ya sabemos que la componente a lo largo de Rho es la componente que me va a sobrevivir y este término tiene que ser 0. ¿Verdad? Ya lo sabíamos por problema de simetría, ¿verdad? Mirando la simetría del problema puedo deducir eso. Pero tenemos que comprobarlo, que efectivamente las integrales dan 0 ahí. Entonces, vamos a resolver el problema. Vamos a resolver el problema. Primero calculemos quién es la proyección a lo largo de Rho. Entonces, voy a borrar esto momentáneamente. No sé si vamos claros, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, muchachas. Bueno, no tienen preguntas, entonces hago la integral. Esto me queda rho de z primado, rho al cuadrado más z primado al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, observen que estoy integrando con respecto a z, ¿verdad? Entonces, recordarán ustedes algo también muy importante que voy a hacer uso de él. Ya les había más o menos introducido la vez pasada, pero ahorita sí voy a hacer uso bastante de esto porque en algunos casos nos va a facilitar en lugar de estar resolviendo ese integral. Y eso sí se demostró, ¿verdad? Que cuando ustedes tenían una función par y ustedes tenían que los límites de integración eran simétricos de esta forma, que usted tenía una función par de lo que sea, de x, por ejemplo, eso era equivalente a tener dos veces desde 0 a la función por d de x. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tenían una función que era impar, voy a recordar para esto que lo tengan presente, y los límites de integración van de esta manera, el resultado daba 0. ¿Verdad? Eso lo demostraron ustedes en cálculo y de hecho eso no es difícil de demostrar, lo pueden ustedes recordar.
pueden recurrir a ver esa expresión, a demostrarlo y van a ver que se va a cumplir. Entonces, vamos a recurrir a eso. Entonces, en este caso particular, lo que tenemos que hacer, pues, es mirar esa integral, ¿verdad? ¿Quién es esa integral? ¿Qué expresión tiene? De hecho, esa integral no es tan ligera de resolver. ¿A qué me refiero que no es tan ligera de resolver? Rho es una constante, la puedo sacar afuera, ¿verdad? Realmente esa es la integral, si no es tan ligera de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, mirar nuestras fórmulas de integrales que tenemos. Vamos a ver. Solo déjenme buscarla. Igual, ustedes, repito, ustedes pueden recurrir, pues, a esta expresión si ustedes tienen más integrales, ¿verdad? También pueden usarlas o pueden utilizar cualquier programa como matemática para poder realizar ese cálculo. Entonces, ¿quién es esa integral? ¿A cuál se parece de todas estas expresiones que nosotros tenemos ahí? ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? Es a la 3 medios, ¿verdad? Es a la 3 medios, creo que es esta. Creo que la habíamos usado anteriormente. A la 3 medios es esta, ¿verdad? Esa. Entonces, la voy a copiar aquí. Esa es la integral que vamos a recurrir. Ya tenemos resuelto la integral. Entonces, lo único que necesitamos entonces es evaluarla. Entonces, en la componente de rho, eso me va a quedar 4pi epsilon sub 0. Eso me va a quedar más rho, ¿verdad? Rho en el numerador entre, no, perdón, z, estoy integrando con respecto a z. Sería z primado entre rho al cuadrado, raíz cuadrada de z primado al cuadrado más rho al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Eso evaluado desde negativo infinito hasta positivo infinito. Muchachos, ¿vamos bien todos? Entonces, evalúo eso. Evalúo esa expresión. Observen que el rho, pues, lo puedo sacar nuevamente afuera de los paréntesis en una constante. Me va a quedar entonces 4pi epsilon sub 0 sobre rho, ya cuando lo simplifico con el rho del numerador. Entonces, me interesa hacer el evalúo de esta expresión. ¿Sí? Esto. Entonces, como está elevado al infinito, ¿verdad? Yo puedo ver algo muy interesante en eso. Cuando evalúo el infinito en este término, ¿verdad? Eso va a ser un número, un infinito más grande todavía. ¿Sí? Tengo un número muy grande, lo elevo a la 2, es un número más grande todavía, es un infinito más grande. Y de hecho, esta es una distancia que nosotros la hemos tomado no necesariamente en el infinito, ¿verdad? Es una distancia que es un punto que está localizado, puede estar localizado muy cerca, en medio, ¿verdad? O muy, muy lejos de la línea. Entonces, pero resulta ser que, independientemente de dónde esté ρ, sabemos que este valor va a ser más grande que este. Se lo come, en otras palabras. Entonces, me va a quedar la raíz cuadrada del infinito al cuadrado. En otras palabras, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Cuando lo esté evaluando, no importa si es al positivo o al negativo infinito, ¿verdad? Porque es la evaluación. En otras palabras, lo que tengo ahí, ¿sí? Sería esta expresión para esos dos términos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo esté evaluando, pero solamente cuando lo esté evaluando en el infinito. No sé si en lugar de colocarlo así, porque me he fijado que los alumnos les gusta, pues, de un caso particular generalizarlo para cualquier otro caso particular. Eso no es válido, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una línea finita. Si fuera una línea finita, esto de aquí ya no sería válido. ¿Me explico? Esta simplificación yo la hice recurriendo al caso, ¿verdad? Donde nosotros estamos evaluando los valores en el infinito. De hecho, no es necesario, lo voy a hacer así y ya lo voy a borrar, ¿verdad? Cuando yo miro esta expresión, cuando evalúe el infinito, yo puedo ver que voy a tener infinito positivo en el numerador y voy a tener el mismo infinito positivo en el denominador. ¿Qué me queda entonces en esa expresión cuando lo evalúe con el positivo infinito? Me va a quedar 1. Cuando haga la evaluación con el negativo infinito, ¿sí? Con el negativo infinito, me va a quedar en el numerador negativo infinito y en el numerador me va a quedar la misma magnitud, pero positivo infinito.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Es el mismo infinito ahí. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar negativo 1. Entonces, de ahí yo puedo ver lo siguiente, ¿verdad? Que la magnitud del campo en la dirección ρ es igual a la densidad de carga entre 2 pi epsilon sub 0 entre ρ. ¿Sí? Entonces, esta expresión la voy a subrayar porque la vamos a ocupar. De hecho, esta es la expresión que nosotros necesitamos. Solo vamos a demostrar que el otro valor me da 0. Entonces, en la dirección z, ¿verdad? Tengo que hacer la proyección en z. ¿Sí? Y si hago la proyección en z, pues me va a quedar, el menos puedo sacarlo afuera, me quedaría negativo lambda 4 pi epsilon sub 0, la integral desde negativo infinito hasta positivo infinito z primado de dz, ¿sí? Z primado de dz entre ρ cuadrado más z primado al cuadrado, todo eso a la 3 medios. Ρ cuadrado, z primado al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Bueno, entonces, si ustedes buscan las tablas, también hay una tabla para poder realizar eso, ¿verdad? Por tablas nosotros podemos verificar quién es ese valor, pero resulta ser que demostrado, nosotros tenemos esto desde cálculo 2 o desde cálculo 1, de hecho, desde cálculo 1 tenemos esta expresión de demostrado. Si yo puedo identificar que el argumento, ¿verdad? El integrando ahí es una función impar, ¿sí? Yo puedo fácilmente decir que eso va a dar 0. Y de hecho, pueden ver ustedes, esto de aquí es par. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier número elevado al cuadrado, eso va a ser una función par. Pero esta expresión de aquí, yo lo que tengo ahí es una función impar. Entonces, todo el integrando es una función impar. Entonces, de lo que ustedes ya demostraron de su curso de cálculo, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso va a dar 0. Igual, pueden resolver la integral, ¿verdad? Pueden resolver la integral, eso sí es válido. Y esto es válido porque ya se demostró, ¿verdad? Eso es una demostración. Ustedes ya hicieron una demostración de eso. Entonces, eso va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ya sabemos entonces que el campo, debido a una línea infinita, solamente depende de la distancia en la cual nosotros estemos localizados. En otras palabras, y además de eso, en este punto en particular, por ejemplo, además de eso, en este punto en particular, por ejemplo, el campo tiene esa dirección, ¿verdad? Tiene una componente que va en dirección ρ. En este otro punto, por ejemplo, en este otro punto, el campo va a tener una componente que va a ir así, ¿verdad? Igual en cualquier punto donde ustedes se ubiquen, el campo, debido a esa línea infinita, va a tener esa expresión. Tienen la misma magnitud. De hecho, todos tienen la misma magnitud. Lo único que cambia es la dirección, ¿verdad? Donde nosotros estemos ubicados. Entonces, eso es también si la densidad de carga es positiva. Si la densidad de carga es positiva, va de esa manera en el campo. Si la densidad de carga es negativa, irían las líneas de campo hacia la línea. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, jóvenes? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Pregúntale con respecto a la prueba, hoy es a las 6, siempre es normal. Sí, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, hoy tenemos Sí, la prueba. Hoy tenemos la prueba. Ya se me había escapado. Muchas gracias por acordarme porque ya se me había escapado completamente. La prueba es a las 6 nuevamente. Entonces, bueno. Bueno, todavía me quedan unos minutos. Creo que sí, tal vez me queda tiempo. Lo dudo, pero vamos a avanzar. Entonces, vamos a hablar de otro ejemplo que está en el libro de texto, de lo que es también el campo eléctrico. Repito, hago esto porque estos ejemplos son de suma importancia. Y lo discutimos en clase, pues los puedo recurrir a ellos más adelante, incluso al momento de estar resolviendo ejercicios también. El campo, debido a una carga que se ha distribuido en un plano infinito, campo de un campo infinito uniformemente cargado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo cuando me refiero yo un plano infinito?
me estoy refiriendo, déjenme poner el sistema de coordenadas. De hecho, vamos a ubicarlo ese X, Y, Z. Voy a ubicar ese plano infinito, lo voy a ubicar exactamente sobre el plano XY, ¿verdad? Conveniencia. Es decir, estoy hablando de esto, ¿verdad? El plano infinito está ubicado acá. ¿Sí? Está ubicado acá. De hecho, solo estoy representando aquí una parte, pero ese sería. ¿Sí? Plano infinito. Entonces, y lo hemos colocado sobre el eje XY a conveniencia, sobre el plano XY a conveniencia. Entonces, resulta que como es infinito, yo también puedo hablar de cuál es el campo en un punto en el espacio, un punto P. De hecho, ese punto P le hemos elegido el sistema de coordenadas de tal manera que me coincide ese punto P por la simetría del problema, ¿verdad? Yo puedo elegir mi sistema de coordenadas de tal manera que coincide exactamente sobre el eje de la Z. Entonces, nuevamente, tengo que hacer exactamente lo mismo para estos problemas, hablar del vector que me posiciona el punto campo, ¿verdad? Hablar del vector que me está posicionando el diferencial de carga, el diferencial de carga, y construir después el vector relativo, ¿verdad? El vector relativo. Entonces, ustedes dirán, les pregunto, ¿cuál es el mejor sistema para poder resolver y tratar este problema? ¿Sí? La distribución de carga, ¿cuál es el mejor sistema de coordenadas para tratarlo? ¿Será que serán las coordenadas esféricas? ¿Qué creen ustedes? ¿O las cilíndricas o las rectangulares? ¿Qué sistema de coordenadas elegirían ustedes? Cilíndrica o rectangular. Cualquiera de las dos, de hecho, muy bien. La cilíndrica o la rectangular. Y de hecho, las esféricas aquí se quedan. Si llegásemos a utilizar las coordenadas esféricas, resulta ser que se reduce a tener el sistema de coordenadas cilíndricas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan las coordenadas esféricas, pueden ver que yo puedo posicionar los puntos de carga, ¿verdad? Los diferenciales de carga a una distancia ρ unitario y puedo hacer todo el barrido de todo ese plano cuanto ρ varíe desde 0 hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ρ sea de 0 a infinito, yo voy a tener localizado todos los puntos en una línea recta. Y cuando yo barra el ángulo phi desde 0 a 2pi, yo tengo ahí localizado todos los puntos de ese plano sin ningún problema. Entonces, yo puedo utilizar coordenadas cilíndricas. Y lógicamente también eso sale fácil realizarlo por coordenadas rectangulares. De hecho, si más no recuerdo, el autor tiene resuelto este ejercicio en coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a trabajarlo en coordenadas cilíndricas. Y ustedes miren cómo lo desarrolló el autor en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tengo representado quién es mi vector fuente. Construyamos entonces mi vector relativo. Sería R menos R primado. Y eso va a ser igual, o no me acuerdo si el autor lo hizo en coordenadas cilíndricas, fíjense. No revisé el libro de texto antes, pero creo que lo tiene en coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a hacerlo en coordenadas cilíndricas. Y si a un caso lo tiene resuelto en coordenadas cilíndricas, ustedes lo hacen en coordenadas rectangulares y no va a ser, en principio, no debería presentar mayor dificultad. Entonces, pues no tengo eso, ¿verdad? Nuevamente, la magnitud de eso sería R primado al cuadrado, ρ primado al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, para construir el campo, tengo la densidad de carga. Y de hecho, uniformemente cargado significa que esto es constante, ¿verdad? Uniformemente cargado significa que eso es constante. ¿Y eso a qué va a ser igual? A d de q sobre d de a. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico exactamente en ese punto Z, ¿verdad? En ese punto Z, tiene aquí expresión 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Va a ser un integral doble, porque ahora vamos a integrar área, ¿sí? La densidad de carga, d de a primado, r a la 3 por el vector r. ¿Y eso a qué va a ser igual? 1 sobre 4pi epsilon sub 0. De hecho, esa densidad de carga la puedo sacar afuera del integral, ¿verdad? El d de a, como estoy utilizando
coordenadas esféricas, perdón, cilíndricas, ¿cómo quedaría expresado el DDA ahí? Ayer mirábamos un ejemplo. Díganmelo. ¿Quién sería el DDA ahí? Ligero, por favor. Rho, DD, phi. Muchas gracias, muchas gracias. Rho, DD, phi. Entonces eso sería Rho, DD, phi, ¿verdad? Entre la magnitud a la 3, sería Rho primado al cuadrado, Z al cuadrado, esto elevado a la 3 medios, todo esto por Rho primado al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces, nuevamente, perdón, aquí lo tengo malo, este es Rho unitario menos Z unitario. Nuevamente, de su curso de Física 200, ¿verdad? Bueno, de hecho ya ni tengo que decir curso de Física 200. Nosotros podemos hablar de una carga colocada simétricamente a la carga que hemos elegido y podemos ver que las componentes tanto en X y en Y van a ser cero, que únicamente me va a quedar componente a lo largo de Rho, perdón, a lo largo de Z, ¿verdad? La componente XY del campo va a ser cero, es decir, la componente a lo largo de Rho va a ser cero, únicamente voy a tener componentes del campo a lo largo del eje de la Z, ¿verdad? Pero tenemos que hacer eso mediante las integrales, ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Desde a dónde voy a integrar Rho? Va a ser desde 0 a infinito y phi desde 0 a 2pi. Entonces, primero comencemos con la de Rho, que es la que me va a dar 0 en este caso particular, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Tengo que hacer entonces la proyección a lo largo de Rho, ¿sí? Tengo que hacer la proyección a lo largo de Rho. La pregunta es, ¿puedo hacer la proyección directamente a lo largo de Rho? Aquí es un buen ejemplo para ver si eso va a ser 0 o no. ¿Puedo hacer la proyección a lo largo de Rho? Resulta ser que no lo puedo hacer aquí directamente. ¿Por qué? ¿Lo podría hacer sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí Rho sí tiene dependencia de phi. Observen que Rho tiene dependencia de phi. Entonces, yo no puedo hacer la proyección directamente aquí, ¿verdad? En dirección Rho, porque hay una relación del ángulo phi. Me estoy comiendo la integral que tenga que ver con phi. Entonces, aquí sí, obligatoriamente, tengo que hacer la proyección en separado, ¿verdad? Para X y para Y. Sí, no sé si es evidente eso, ¿verdad? Hay una integral, hay una sumatoria que depende de phi, y hay un solo la proyección con respecto a Rho, ¿verdad? Me estoy comiendo todos los términos, todos los demás términos que tengan que ver posicionados en ángulos diferentes, ¿sí? Entonces, no puedo hacer directamente esa proyección para calcular el campo, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer la proyección a lo largo de X, es decir, proyectar el campo en dirección X unitario, y eso me va a quedar 4pi epsilon sub 0, la integral de 0 a 2pi, la integral desde 0 a infinito, de Rho, de Rho, de hecho voy a colocar primero aquellos términos. Va a ser Rho primado al cuadrado, ¿verdad? Por coseno de phi, de Rho, de phi, todo esto, Rho primado al cuadrado más Z cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, cuando hago la proyección a lo largo del eje de las X. Ah, bueno, aquí sí, puedo hacer una separación, ¿verdad? De las integrales. Y yo puedo ver que puedo integrar, lo voy a hacer aquí paso a paso. Lo único que veo que el tiempo se me está yendo. Voy a integrar, puedo separar estas integrales, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Rho primado al cuadrado, Z al cuadrado, la 3 medios. ¿Verdad? No dependen o hay independencia cuando hago esta separación de estas integrales coseno primado por d de phi. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿a qué va a ser? Y aquí tengo malos los límites de integración, este es de 0 a 2pi. ¿A qué va a ser esta integral en particular, que es la que nosotros podemos visualizar fácilmente? Esa integral ya la hemos hecho anteriormente y sabemos que esa integral me va a quedar igual a 0. Entonces, la componente a lo largo de X va a ser 0, ya lo sabíamos. Tenemos que hacer entonces ahora la componente a lo largo de Y. ¿Quién va a ser la componente a lo largo de Y? La proyección en Y.
Hago el mismo procedimiento, 4pi epsilon sub 0, la integral desde 0 a 2pi, desde 0 a infinito, de rho primado al cuadrado, lo único que ahora sería por el seno, ¿verdad? El seno de phi, desde rho, desde phi, rho primado al cuadrado, más z al cuadrado, esto a la 3 medios. Entonces, por el mismo procedimiento arriba, podemos ver que la integral, de hecho también ya lo habíamos hecho anteriormente, la integral del seno de phi, ¿verdad? Eso es igual a 0. Entonces, esta integral, ya lo habíamos hecho anteriormente, esa integral va a ser 0. Eso significa que la componente a lo largo de y es 0, ¿sí? La componente de y a lo largo de el campo, la componente a lo largo de y del campo es 0, ¿sí? Les diría que para que salgan de duda, hagan la proyección. ¿Qué pasa si ustedes hubieran hecho esta proyección? ¿Sí? ¿Qué pasa si hacen eso? ¿Será que eso va a dar igual a 0? La respuesta es no. Si hacen eso, les va a dar diferente de 0. Pero repito, justamente es porque no están tomando en cuenta, si hacen eso, no están tomando en cuenta la sumatoria de los diferentes ángulos que nosotros estamos posicionando las cargas, ¿verdad? Si hacen eso, se van a dar cuenta que eso es diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo último que me hace falta a mí entonces para resolver este problema? Encontrar quién es la componente a lo largo de Z, es decir, calcular la proyección del campo a lo largo de Z. ¿Sí? Entonces, pero como el tiempo se me está acabando, solo voy a dejar planteada la integral y ustedes la terminan, o mañana la terminamos. 4pi epsilon sub 0, desde 0 a 2pi, de 0 a infinito, solo la dejo planteada. Va a ser negativo, puedo sacar afuera, z, de hecho esa z es una constante, la puedo sacar afuera, ¿verdad? De rho, de phi, esto sobre rho primado al cuadrado más z al cuadrado a las 3 medias, ¿verdad? Esa z la puedo sacar afuera de la integral, es una constante. Entonces, les diría que ustedes terminen de hacerlo, ¿verdad? O mañana lo hagamos, lo vamos a hacer juntos porque de aquí voy a partir para resolver unos cuantos problemas que están planteados en el libro de Wagner utilizando este resultado que obtengamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque el tiempo ya se me fue, ya les estoy robando un minuto. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? ¿Se han entendido lo que hemos discutido el día de hoy? Bueno, si no hay dudas, consultas, nos quedamos entonces hasta aquí. Pasen feliz día, muchachos, muchachas. Nos vemos más tarde entonces. Saludos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.